Gracias por compartir esta presentación donde vamos a hablar a continuar con el capítulo 2 de la Laudato Si. Para eso vamos a usar una pequeña cita bíblica en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. De Génesis 1:26. Cada ser humano es creado por amor, hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, hermanos, el capítulo 2 se titula el Evangelio de la Creación y tiene 6 apartados. Recordemos que el Laudato Si es un compromiso con el medio ambiente y en este capítulo lo vamos a enfocar desde la tradición judío-cristiana, puesto que la creación está manifestada en la tradición del pueblo judío, y que qué bien que el Papa quiere ponernos desde los orígenes de las cosas hasta nuestros días. Si es que no es casualidad, sino que así tiene que ser. En el primer apartado de este segundo capítulo nos encontramos con este aspecto. ¿Por qué esta mirada creyente? Bueno, miren, nosotros, cada uno de ustedes también puede actuar como creyente o como discípulo. En esta vez estamos en la categoría de creyentes, porque como de aquí vamos a aprender muchas cosas, entonces esa ya sería la categoría de discípulo. Pero ahorita nos pone el Papa como creyentes para que, aprendiendo todo esto, lleguemos a la categoría de discípulo. Aquí él empieza a relacionar la ciencia y la religión. Desde cada uno de estos estamentos se acerca a la realidad y es necesario que puedan entrar en diálogo. Antes de Vaticano se puede decir que era un conflicto que había entre la ciencia y la religión desde mucho antes, pero poco a poco van habiendo aproximaciones, ¿verdad? Y eso se debe a que se ha entrado en un diálogo, ¿verdad?, muy intenso y muy productivo, tanto para la ciencia como para la religión. Aunque a veces algunos rechazan la idea de un creador y lo ponen como irrelevante, y también a la religión la ciencia a veces la coloca como una subcultura, ni siquiera como cultura. Estamos diciendo todo esto, hermanos, porque los que a veces no hemos leído o nos ha sido indiferente esto, en algo se va aclarando. Luego viene otro apartado de este capítulo 2 que nos habla de la luz de la fe, la luz que nos ofrece la fe. Bueno, yo pienso de que si Laudato Si no se escribiera con la luz de la fe, ni encíclica sería, Entonces, ubiquémonos, ¿verdad? Aparece la luz de la fe en este segundo capítulo y en este apartado. Sabemos que nos dice que hay una gran crisis ecológica, y realmente para llegar a entender que estamos en una crisis ecológica, tengo que tener fe, porque si no vamos a vivir en la crisis.
Se trata de salir de la crisis, se trata de resolver la crisis, y para eso necesariamente tengo que utilizar la fe. La crisis es grande. Bueno, la estamos viviendo en nuestro país. Tenemos más de 15 días que en lo mejor que están las cosechas se están perdiendo. 15 días hace que la producción baje bastante, y las fuentes de agua, la pérdida de dinero, la pérdida de cosechas, las fuentes de trabajo, etcétera. Todo eso se llama crisis ecológica, para poner un pequeño ejemplo. Entonces, en este capítulo se proponen soluciones desde la ciencia y desde la fe, digamos, desde la ciencia y desde la religión, ¿verdad? Eso tomémoslo en cuenta, y es bueno, porque yo tengo que oír qué dice la ciencia y qué dice la religión, ¿verdad? Luego, siempre en esto de que nos hablan a la luz de la fe, es importante también oír al creyente, a usted, al otro muchacho, a este muchacho y todos los que hablamos de esto, ¿verdad? ¿Qué opinamos? ¿Qué pensamos? Toda la encíclica en sí son desafíos, ¿verdad?, que nos presentan. Y a propósito de que estoy hablando de desafíos, tenemos aquí un comentario de Laudato Si, de 3 folletos de este tamaño, miren, y dice aquí, ve, Laudato Si y sus desafíos, solo de un autor, 3 folletos con mucho y mucho contenido. Esto me gusta y lo enseño porque se está escribiendo bastante sobre Laudato Si, y le agradecemos a estas personas, ¿verdad? Y aquí son varios los autores que han hecho estos comentarios. Bien, después que nosotros hemos hablado de la fe, viene otra parte muy importante, como es la sabiduría, un tercer elemento del capítulo 2. La sabiduría de los relatos bíblicos, ¿verdad?, de la creación. Como este capítulo es sobre la creación, ¿verdad? Y nos dice ahí, ya en el desarrollo de este aspecto, que Dios ha creado al mundo. Bueno, se lee Génesis y allí nos menciona todo esto, ¿verdad? Y nos habla de la parte principal de la creación, como es el hombre, ¿verdad? Y nos dice que el hombre es creado por amor. Allá están aquellas teorías evolucionistas y todas las teorías que hay, pero nosotros nos vamos a quedar con que Dios es creado por amor. Luego, pues, a este hombre le aparece ya lo más importante de él, como es la dignidad infinita. Es que es infinita porque no tiene ni principio ni fin, ¿verdad? Así es que el hombre siempre va a ser hombre por su dignidad. No puede haber hombre sin dignidad, y la dignidad es para los hombres. Esto es bien importante, porque nosotros, como seres creados por Dios, como quien dice, pues, un árbol de manzana, una ovejita, también son creadas por Dios, pero el que tiene dignidad es el hombre. También aquí mismo, en este capítulo 2, aparece esa relación importante entre Dios, el hombre y la tierra.
cuando leamos numerales sobre esto, aparecen diciéndonos allí que debe mantenerse un equilibrio entre estas tres cosas, entre Dios, el hombre y la tierra. Enseguida, en el desarrollo de este capítulo, ¿verdad?, nos siguen hablando que si se rompe cualquiera de estas relaciones, entonces se llega a un conflicto, ¿verdad? Ya más adelante vamos a darles a conocer algunos conflictos que a romperse esta relación. Entonces, pues, esto quiere decir que al final, pues, la tierra y todos sus seres nos ha sido dado por Dios. Pero no solo que nos dio y ya estuvo, qué bonito. No, también estos seres es responsabilidad de nosotros. Nosotros, por habernos dado ese regalo grande, el Señor, de la dignidad, vamos a ser dignos de esas cosas, pero si las cuidamos, si no, nos convertimos en seres indignos. Concluyendo, tenemos que tener responsabilidad con lo creado por Dios. Bueno, siempre continúa aquí, ¿verdad?, con los relatos bíblicos, pero enseñanza, ¿verdad? Nos sacaron el tema de la fe, nos sacan el tema de la sabiduría, hoy nos sacan el tema de la enseñanza a partir de los relatos bíblicos. Y nos ponen el ejemplo de Caín y Abel. Bonito el ejemplo que ponen, ¿verdad? La falta de relación positiva con el hermano destruye mi relación interior conmigo mismo, con los demás y con Dios y con la tierra. Caín y Abel, pues, destruyen esa relación con ellos mismos, destruyen la fraternidad. Y entonces, pues, nos vamos a acordar un poquito de Francisco decir, hermana Luna, era su hermana, no puede romper la relación con él. Hermana Agua, ¿verdad? Hermanas plantas, etcétera, todo lo que nos menciona como hermanas en su poema, ¿verdad? También nos pone el ejemplo de Noé, ¿verdad?, en estos relatos bíblicos de enseñanza. Todo está relacionado, todo. Aquí no hay nada aislado, aunque yo lo quiera ver así. El vaso de agua que tengo ahí está relacionado con las plantas, está relacionado con la atmósfera, todo está relacionado. Todo está relacionado, y que el cuidado de nuestra propia vida, de nuestras relaciones con la naturaleza, es inseparable de la fraternidad. Debo estar muy bien relacionado con las demás personas. Todo esto también debe estar relacionado con la justicia. Bueno, allí falló Caín, ¿verdad? No, esa era la justicia que quería Dios para con su hermano. Otro tipo de justicia, ¿verdad? Perdieron la fraternidad, perdieron la hermandad y esa fidelidad a los demás. Bueno, estos conceptos son como de extenderse más, de intensificar más su análisis. Otro de los aspectos de este segundo capítulo, ¿verdad?, son los relatos bíblicos, siempre con los relatos bíblicos, pero relacionados con el cuidado de la naturaleza. Y aquí nos mencionan los salmos,
¿verdad? Como los salmos, por ejemplo, en la mañana cuando leemos los laudes, ¿verdad? Y los frondosos cedros del Líbano y bueno, y una gran cantidad de cosas relacionadas con la naturaleza. Y en serio, si esas son oraciones profundas, bellísimas. Los escritos de los profetas, cuando les dicen, yo los llevaré a una tierra que emana miel y leche. Ustedes han visto que una tierra, de ahí sale miel y de ahí sale leche. No, hombre, si es que allí nos están hablando del medio ambiente, allá, aquellos que los mandaron a Babilonia, allá en aquellos territorios desérticos, los llevan de regreso, a donde allí habían bastantes plantas, bastantes cultivos, y de allí le daban de comer al ganado, a las vacas, y de allí salía la leche, la tierra que emana leche. Y esas mismas plantas y esas mismas flores, ¿verdad? Ahí las abejitas sacando la miel de esas para producir la otra parte. Y los llevaré a una tierra que emana leche y miel. Miren, son escritos de los profetas, ¿verdad? La experiencia de la cautividad en Babilonia. Bueno, esta gente decían cosas para proteger a la naturaleza, pero intereses económicos, políticos, sociales y religiosos los expulsaron. El rey solo quería cosas para sí, para él. Pero ellos siguen sufriendo por su pueblo, el pueblo los hace sufrir, pero ellos se mantienen en la verdad, regresan y siempre hablando de la protección del medio ambiente. Y luego este aspecto termina con la figura de un Padre creador y único dueño del mundo. Nadie puede decir, fulano de tal hizo las plantas, fulano de tal hizo los animales, fulano de tal hizo el mar, etcétera, etcétera. Hay un Padre creador y único dueño del mundo, de allí no hay otro. Aquí a la fuerza a veces nos agarramos territorio, pero ese es otro pisto. Bien, hermano, aparece, por supuesto, en esto de la creación, el misterio del universo. Es que esta parte, pues, es misteriosa. La creación es un misterio. Por eso es que para la tradición judía, cristiana, la creación se entiende como un don surgido del amor de Dios. Amor que es el móvil fundamental de lo creado. ¿Cuál es el misterio? El amor, ¿verdad? Pero es bien fácil decirlo. Lo que nos cuesta es cómo se hicieron esas cosas. Y por último, que como es bien inexplicable, imagínense toda la ciencia, toda la tecnología, queriendo saber cómo ha sido el origen del universo, el origen de las plantas, el origen de los animales, nos sale más fácil. Y no por salir así tan fácil de la cosa, pensar en que hubo un creador y que todo eso lo hizo por amor. Y que lo entregó con amor y que nosotros lo tenemos que recibir con amor. Aquí mismo en el misterio del universo se debe proteger al hombre contra la destrucción de sí mismo. Es que aquí ya está el misterio, miren. Es un misterio
que no sé cómo me estoy destruyendo, ni cómo me destruyen. Si yo lo supiera, mi vida sería más fácil. La vida de ustedes también, pero es un misterio cómo se destruye nuestro ser o cómo destruyen nuestro ser. Y es un misterio también cómo destruimos el medio ambiente, cómo destruimos la casa común. Y lo peor que no nos venimos a dar cuenta sino hasta que ya estamos destruidos o semi-destruidos. Hay que pensar en ese misterio. Allí pues se quiere lectura, meditación, oración, contemplación, pero también llegar a la acción, hacer una lectura divina de estas cosas. Nos dice en esto del misterio del universo que Dios cuenta con el hombre para conservar todo lo creado. Si es que al hombre no lo hizo solo porque se vea bonito, para que aproveche lo que yo he hecho, para que sienta que yo lo quiero. No, también lo va a ocupar. Acuérdense que tenemos que construir su reino, el reino de Dios, que es amor, felicidad, paz, tranquilidad, fraternidad, etc. Y eso no se va a hacer así nomás de la nada. No voy a ir a la tienda a decirle, mire, véndame $5 de fraternidad, véndame $20 de amor. Se va a hacer con la vida de cada uno de nosotros, los creados, ¿verdad? Y pues si todo esto se nos complica, ¿verdad? Nos está diciendo que el fin del universo está en Dios. Nadie sabe cómo va a terminar el universo y cómo se lo van a terminar, ni cómo voy a terminar yo en el universo. Es un misterio. Por lo tanto, pues hermanos, estas cosas es lo que les piden a los sacerdotes en sus homilías, ¿verdad? Que expliquen el misterio de la creación. Bueno, hermanos, continuemos. Y otro de los aspectos que contiene esta encíclica es el mensaje de cada criatura en la armonía de todo lo creado. Es que para que lo creado no se destruya, tiene que haber una armonía. Y nos dice que todo el universo material es un lenguaje de amor de Dios. No mi lenguaje. Yo digo cosas que no son tan morales que se digan, que no son tan convenientes, a veces hasta hirientes. Y eso no es así, pues tiene que haber una armonía en todo lo creado. Y que tengo que ocupar el lenguaje del amor de Dios, como el Papa Francisco, como también el mismo Francisco de Asís. Aquí mismo nos dice que Dios se manifiesta en todo lo creado. Pues aquí está este lapicero, esta computadora, este papel, esta camisa. Allí está Dios, porque Dios se manifiesta en todo lo creado, ya no digamos en el hombre, ¿verdad? Ya no digamos en las plantas, ya no digamos en los animales. Dios se manifiesta en todo lo creado. Pero si yo voy a estar pensando que solo en lo que yo diga que está Dios, allí va a estar Dios, es un error, ¿verdad? Bien, también nos dice que nada de lo creado se basta a sí mismo. Yo tengo suficiente dinero, tengo suficiente salud, tengo suficiente fuerza, entonces no cumple con esto. Dice, nada de lo creado se basta a sí mismo. Todo depende del todo para complementarse y servir.
Nosotros siempre somos complementos de otra persona y la otra persona siempre es complemento de nosotros. Yo le voy a servir a las demás personas y las demás personas me van a servir a mí. Esto es lo que está diciendo en la Laudato Si. Bueno, pero si no has hablado del medio ambiente y si ni siquiera me sé respetar a mí, y si ni siquiera guardo esa relación con Dios, con el hermano, ¿cómo voy a guardar esa relación con la tierra, con la naturaleza, verdad? Por eso es que es necesario que a nosotros nos digan estas cosas. Por último, pues, nos hablan de una comunión universal. Realmente, pues, nosotros solo sabemos tener comunión mínima, así poquita, con mis hijos, con mi esposa, con los compañeros de trabajo, con mis trabajadores, con mi jefe, etc. Pero se trata de tener una comunión con todo el universo. Por eso dice que todos los seres del universo forman una especie de familia universal. Todo está conectado. Bueno, yo nunca me he relacionado con ninguna persona de Francia, voy a decir, ni los conozco. Y las pastillas que me estoy tomando no han sido hechas en Francia, pues. Y me ayudan a mi enfermedad, ¿verdad? Y los buses en los que me subo y no los han hecho en Brasil, pues. Todo está relacionado, todo está conectado. Pero nos sigue diciendo que todas las personas tienen una dignidad especial. Todas las personas tienen los mismos derechos. Parece que lo dice así. Dicho de otra manera, mira, respetarle los derechos a esta persona. Su derecho de respirar, su derecho de comer, su derecho de salud, su derecho a la educación, porque también a ti hay que respetarte esos mismos derechos, ¿verdad? Entonces, pues, por eso es que es bien especial la dignidad que tiene el ser humano. Bien, hermanos, ya finalizando este capítulo 2, nos habla del destino común de los bienes. Es que esta es la parte que todavía no la hemos entendido, no la hemos comprendido, no la aplicamos y por último que a veces ni la conocemos. Todo planteamiento ecológico debe de incorporar una perspectiva social que tenga en cuenta los derechos de los demás. Yo ya dije en la presentación anterior, ¿verdad? El derecho, ¿verdad?, de las demás personas hay que respetarlo. El respeto a los derechos de las demás personas es la paz. Y eso tiene más planteamiento ecológico que cualquier otra frase. Porque yo no puedo vivir fuera de un ecosistema. Y el ecosistema debe tener un equilibrio. Y ese equilibrio yo lo debo respetar para que el ecosistema me ayude a vivir a mí. Si yo boto todos los árboles de mi comunidad, me voy a quedar sin agua, pues. Así de sencillo, ¿verdad? Entonces, pues, aquí mismo también nos dice, pues, que el medio ambiente es un bien colectivo. El medio ambiente no es de nadie, es de la colectividad, es de la comunidad. Y enfatiza
diciendo que es un patrimonio de la humanidad. Bueno, yo voy a cuidar este pedacito, pero no tengo que ver con los demás de mi comunidad. ¿Cómo no, hombre? Si yo voy a tomar agua, ¿y por qué hay agua en mi comunidad? Porque los demás no han botado los árboles, y ahí está la agüita para que la tomemos nosotros, ¿verdad? Bien, un ecosistema es responsabilidad de todos. Parece que esto ya es más fácil irlo entendiendo, pero lo estamos diciendo porque hay personas que no lo han querido entender. Hasta ahora que se nos ha venido que no llueve aquí en El Salvador, estamos comentando es que hemos botado los árboles, es que le hemos dado juego a los rastrojos y vamos sacando una gran lista que antes no la decíamos, hasta ahora que ya tenemos la crisis ecológica. Luego nos dice que hay una subordinación de la propiedad privada al destino universal de los bienes. Primero, hay un destino para todas las personas, y cuando ese destino, esos bienes ya han favorecido a todos, y si sobra eso, pues que quede para la propiedad privada, ¿no? Pero la única fuente de agua que hay en ese lugar, en esa comunidad, yo me apropio de ella, y las demás personas. Si esto es, el agua es un destino universal, un bien para todos. Así pongamos pequeño el ejemplo para que no lo compliquemos. Y al final, relacionando todo esto que yo les he dicho sobre el destino común de los bienes, nos dice que el rico y el pobre tienen los mismos derechos. Y esos posiblemente ni estén escritos en la Constitución. Son bienes naturales. Y los bienes naturales nos pertenecen por igual a los ricos y a los pobres. Luego, en este capítulo, no podría faltar la mirada de Jesús. Fíjense que cuando se dan retiros o se dan cursillos, como en el caso de el movimiento al cual yo pertenezco, que se llama Cursillos de Cristiandad, ahí las charlas se llaman rollos. Y hay un rollo que se llama así como le ha puesto el Santo Papa, la mirada de Jesús. La mirada sobre la samaritana, por ejemplo, para cuando le dice, ¿verdad?, que le dé agua, y ella no sabía con quién estaba hablando, pero finalmente él, para convencerla, le dice que le va a dar agua de vida eterna, y ahí descubre la muchacha, porque no es clase de Biblia la que estamos dando aquí, pues descubre al Mesías, ¿verdad? Entonces, pues, también en esta mirada que nosotros debemos de ponerle a Laudato Si, vamos a encontrar muchas cosas. Vamos a encontrar cosas de profeta. Vamos a encontrar cosas del Mesías. Vamos a encontrar muchas cosas. Y aquí nos dice que Jesús asume la fe bíblica y destaca un dato fundamental. Dios es Padre. Es que Él no hacía nada sin su Padre. Nunca se atribuyó un milagro, una curación, un misterio. Él sabía que todo eso era del Padre. ¿Y quién es el Padre aquí en esto que estamos leyendo? El Creador.
la mirada de Jesús. Él estuvo en contacto con la naturaleza. No desprecia el cuerpo, la materia y las cosas de este mundo. Pues si ya sabía que el cuerpo era naturaleza, que la materia era naturaleza y que las cosas eran naturaleza. Lejos de eso, ocupa elementos naturales para formularnos, ¿verdad?, tantas enseñanzas que las dice él en forma de parábolas, y las parábolas casi todas están llenas de elementos de la naturaleza. Que la semillita, que la vid, que el trigo, etcétera, etcétera. Elementos naturales. El mar embravecido, que él lo calma y todo eso, ¿verdad? Bueno, y cuando se dan esos huracanes, es que no pensamos que está Dios que nos puede ayudar en eso, ¿verdad? Hay que ver la mirada de Jesús. Dice que para la comprensión cristiana de la realidad, el destino de toda la creación pasa por el misterio de Cristo, que está en el origen de todas las cosas. Volvemos a la parte del misterio. Por eso es que nosotros como iglesia, así nos dicen, la iglesia es el cuerpo místico de Cristo. ¿Por qué? Porque todo aquello, lo esencial, es el misterio. ¿Y quién nos va a ayudar a descubrir ese misterio de la naturaleza? La mirada de Cristo. Si lo queremos ver con los ojos, estos ojitos, no lo va a lograr. No voy a saber por qué ha dejado de llover, o por qué ahora sí el invierno ha sido bueno, o por qué vienen esos huracanes, ¿verdad? Bien, por último nos dice que el resucitado envuelve todas las cosas y las orienta a la plenitud. Esto es bueno. La plenitud es la instalación completa del reino de Dios. Esto es bien importante y nosotros debemos de acostumbrarnos a vivir en el reino de Dios, ¿verdad? Que es lo principal. Bien, hermanos, vamos a ocupar, ¿verdad?, a esto que les dije que se ha escrito, donde, oigamos, esto lo dice Benedicto XVI, cuando el único criterio de verdad es la eficiencia y la utilidad, se niega automáticamente el desarrollo. Ya no nos interesa si llueve o no llueve, si tenemos suficiente agua o no hay, si tenemos suficientes cosechas o no, sino que lo que nos interesa es la utilidad, la eficiencia, pero no el medio ambiente. Y entonces, ¿cómo que si eso es desarrollo que no llueva? Hay que pensar un poco, ¿verdad? Lo que hace el jefe es que, como no sirvió la cosecha, no hubo eficiencia y no hubo utilidad, lo quita al que le estaba cuidando a la explotación agrícola. Bien, dice, proponer la figura de un Padre creador y único dueño del mundo, que lo acabamos de mencionar, porque de otro modo el ser humano tenderá siempre a querer imponer a la realidad sus propias leyes e intereses. Y esto es cierto. Las leyes las hacemos sin pensar en Dios. Las leyes las hacemos en contra de Dios. Y nuestro interés no es el creador, sino explotar la creación. Por lo tanto, pues, esta encíclica
nos deja muchísimo, pero muchísimo que tenemos que ir aprendiendo. Aquí vamos a leer en el numeral 63, que corresponde al capítulo 2, lo siguiente. Además, dice, la Iglesia Católica está abierta al diálogo con el pensamiento filosófico y eso le permite producir diferentes síntesis entre la fe y la razón. Había un divorcio grande, fuerte, candente, como dicen, entre la fe y la razón. Hasta la iglesia se dividía allí, porque hay algunos que querían hablar de la razón y le decían, no, aquí solo hablamos de fe. Hoy no, hay una relación muy estrecha entre la fe y la razón. Aquí en el 64 dice que descubren que su cometido dentro de la creación, así como sus deberes con la naturaleza y el Creador, forman parte de la fe. Nosotros creíamos que fe es solo estar pensando en los misterios del Señor, pero también fe es conocer bien los deberes con la naturaleza, etc. Bueno, todo esto es bien bonito, y en el 65 dice, cada ser humano ha sido creado, hecho a imagen y semejanza de Dios, no a semejanza de la ciencia, no a semejanza de la razón, no a la semejanza de los descubrimientos, sino que a semejanza de Dios. Por lo tanto, hermanos, pues es mucho lo que hay que comentar. Solo quiero decirles que esto es únicamente una motivación. ¿Cuánto tiempo se han tardado estas personas, solo un grupito de personas de una universidad, para escribir estos 3 folletos sobre Laudato Si? Aquí dice Laudato Si y sus desafíos, solo los desafíos, porque aquí quizás ocuparían 6 de estos, no 3, para hablar de los retos, sobre lo que hay que hacer. Bien, hermanos, muchas gracias por escucharnos. Les agradecemos y que Dios los bendiga.